Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en este Triángulo de Letras. Triángulo de Letras que el día de hoy se viste de gala porque vamos a platicar acerca de una de las vertientes literarias quizás menos comprendidas del ámbito cultural, pero también más apreciadas por quienes realmente la disfrutan, la poesía. Y para platicar de poesía, poco a poco vamos a ir incorporando una conversación hermosa que tenga que ver con todo esto. Primero me da muchísimo gusto saludar a la maestra Elsa Cross. ¿Cómo está, maestra? Me da mucho gusto recibirla aquí en Triángulo de Letras. ¿Qué tal? Muchas gracias por su presencia. Aquí el maestro Raúl Renán. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias por su presencia en este programa y en un momento más comenzamos a platicar y finalmente por aquí tenemos a Rodrigo Flores, quien también nos trae un poemario del que platicaremos en unos minutos más. Rodrigo, muchas gracias y bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. ¿Qué les parece, amigos, si vamos en este momento a aproximarnos a la obra de estos grandes poetas a través de la semblanza que les tenemos preparada? Elsa Cross, además de reconocida poeta, es traductora y ensayista. Doctora en Filosofía y Letras por la UNAM, ha sido docente en la misma casa de estudios. Autora de una nutrida obra que ha sido traducida a varios idiomas. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines y el Premio Javier Villaurrutia, entre otros galardones. Poesía completa. Reúne en un solo volumen la obra publicada por la autora desde 1966 a la fecha. Raúl Renán, poeta que ha participado en una gran variedad de medios relacionados directamente con su quehacer. Periódico de poesía, La Jornada Semanal, el suplemento Sábado del periódico 1+1, el suplemento cultural El Ángel del periódico Reforma, y la revista Tierra Adentro, entre muchos otros. Forma parte de la antología poética editada en 2005 bajo los auspicios de la UNESCO. Ha sido coordinador de talleres literarios tanto en el IMBA como en la UNAM. ¿Cómo fue el presagio? Recopila 50 años de trabajo poético del autor. Rodrigo Flores Sánchez, licenciado en Comunicación, maestro en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, fundador de la revista de poesía Oráculo. Sus textos han sido traducidos al inglés. Formó parte del comité organizador de Estoy Afuera, Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Poetas, celebrado en la Ciudad de México en el año 2005. Su más reciente trabajo, Tianguis, se divide en 4 series de poemas relacionados con la fotografía, el cuerpo, versos libres y abstracción sensorial. ¿Qué les parece si antes de aproximarnos a la vastísima obra de Elsa Cross, vemos un avance acerca del texto que el día de hoy presenta en este Triángulo de Letras? En las terrazas de Galaxidi hablamos del sueño y de la noche nupcial de las termitas aladas, de la navegación del lagarto de lengua azul. Hablamos de la muerte, del ganso urraca alternando el apareo con sus 2 hembras, del cielo oscurecido por los murciélagos de la fruta y del cielo esclarecido por las flores de los cerezos. Hablamos del amor, del ganso macho graznando sobre los lirios del pantano y de la danza de las grullas de cabeza roja. Hablamos del narciso cautivo en las telas de araña, de la agonía del sílbido órfico, del silencio del mirlo blanco en la nieve, aprendizaje del vacío. Elsa Cross, poesía completa. ¿La poesía realmente en algún momento estará completa o se encontrará completa? ¿Por qué no nos platica, por favor, si es posible, abarcar todo lo que tiene que ver con esta cauda creativa de tantos años?
Su poesía, Elsa Cross, ¿cómo se siente con respecto a la aparición de manera pública de esta antología que compila todo su trabajo? Me da mucho gusto que apareció este libro. No es una antología, de hecho, es una compilación. Bien. Ya mis amigos me regañaron bastante por haberle puesto poesía completa como título, porque pues no está completa. Estoy trabajando 3 libros más ahora, pero hay un paréntesis con fechas. Es la poesía que va de 1964 a 2012. Entonces, dentro de eso, sí es casi todo lo que he escrito de poesía, y si luego llega a haber alguna otra edición, pues se ampliará la fecha del paréntesis y ya, ¿no? ¿Qué va cambiando, maestra, a lo largo de los años de creación poética? ¿Va cambiando el poeta? ¿Van cambiando las imágenes contemporáneas alrededor del proceso creativo? ¿Qué cambia desde su perspectiva en el proceso literario que implica crear una buena poesía? Yo creo que cambia todo, y lo que permanece es quizá la voz del poeta, que uno no va a cambiar de voz a voluntad, sería un poco raro, ¿no? Saldría un tono de falsete en más de un sentido u otra cosa. Entonces yo creo que la voz permanece, pero el poeta puede refinar sus técnicas, puede cambiar muchísimas cosas de su propia visión, de la realidad, de la poesía, de sus métodos de escritura, por decirlo así, aunque no tenga ningún método, ¿no? Pero es bien interesante, maestra, lo que usted menciona, porque método al final tiene que ver también con disciplina. Y desde esa perspectiva me gustaría mucho preguntarle al maestro Raúl Renán, quien nos acompaña también el día de hoy. ¿Usted, maestro, tiene o establece algún tipo de metodología para la creación poética? En unos momentos más vamos a platicar un poco más de su libro. Sí, por supuesto. ¿O en lo creativo? Exactamente. Para la creación, para lo que tiene que ver con la idea poética antes de plasmarla al papel. Pues no, prácticamente no. Cada uno de mis libros es totalmente diferente al anterior. No uso método alguno, porque eso implica, me parece, una repetición de formato o de como si fuera la continuación del primer libro, cosa que a mí no me gusta. Cada libro mío es totalmente distinto del anterior y mi procedimiento es diferente, ya sea que sea un libro de poemas breves o un libro de poemas largos, y los asuntos son los que vienen de pronto. Yo soy de esa idea, ¿no? De que no se planea el ir trabajando y creando libros conforme van llegando, no. Aparece de pronto la idea y uno empieza a desarrollar un libro. Entiendo. Entiendo, por supuesto. Rodrigo, tú eres el más joven el día de hoy en este Triángulo de Letras y también poeta. ¿Qué desde tu perspectiva influye directamente en la labor de alguien que, bueno, gusta de recrear las palabras de manera abstracta, digamos, a través de un poema? Yo creo que son varias cosas. En principio está como la propia experiencia de quien escribe, del autor, toda la memoria que hay en sus palabras, y por otra parte creo que también influye mucho el contexto, ¿no?, desde el cual está escribiendo, ¿no? Y creo que en la tensión entre la experiencia y el entorno se genera la escritura. Claro. Elsa, ¿qué es lo más gratificante de hacer poesía? ¿Crearla o tener la oportunidad de ser leído por otros? Yo creo que las dos cosas, no es cuestión de escoger una u otra. Bien. De esas posibilidades. Yo creo que todo entra en el trabajo del poeta, ¿no? Y puede ser muy gratificante escribir lo que uno necesita expresar, y puede ser también igualmente gratificante
que llegue a haber un lector que se identifique profundamente con eso y a quien eso que uno escribió, en mi caso, para mí misma, porque es una necesidad personal de expresión, más que se publique el libro, se comente el libro, tenga lectores o no. Estos son como efectos secundarios, diría, en mi caso, de la escritura. Entonces, cuando llega a ver alguien que de pronto realmente se ha identificado con algo, ha recibido algo de lo que yo escribí, pues para mí eso es el mejor premio que puedo tener. Entiendo. Más que los que haya podido recibir, que he tenido bastantes premios, me interesan mucho menos que el hecho de sentir que realmente he podido comunicar algo de las cosas que percibo, que veo, que me importan a alguna otra persona, ¿no? Maestro Renlán, ¿tendría usted algo que abundar o añadir con respecto a esta reflexión? ¿Qué es más importante? Digo, si es que la pregunta cabe, como muy bien lo mencionaba Elsa Cross, quizás yo estoy cometiendo una imprudencia, pero añádanos usted algo, por favor. Creo que Hemingway decía que no hay que escribir pensando en alguien o dirigirla a algo, a alguien. Entonces la escritura es un asunto puramente personal, individual, algo que tiene uno dentro y necesita expresarlo. Y no estamos uno pensando en el lector se da posteriormente y es una persona que repetirá justamente el fenómeno que se produjo a la hora en que yo escribí. Esa relación es sumamente importante, pero ese lector es accidental, no es un lector pensado previamente por el escritor y eso se da en todos los escritores. Claro, claro. Yo creo que es lo que yo pienso realmente. Entiendo. Y Rodrigo, ¿tú qué tendrías que decirnos a este respecto? Pues creo que sí, estoy de acuerdo con la maestra Elsa Cross de que tiene que ver en principio con una necesidad de expresión personal, el hecho de la autoría de los textos. Creo que hoy en día las condiciones han mutado, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en el Twitter y en el Facebook, la necesidad como de recibir una respuesta es casi inmediata, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma eso también ha transformado, digamos, las formas de escribir, ¿no? O sea, yo no estoy muy de acuerdo en esto de la twitteratura y eso a mí me parece que de repente es una vacilada convertirlo en eso, pero sí creo que hay ciertas condiciones que han modificado, digamos, los procesos de escritura. Claro. Amigos, ¿qué les parece si en un momento más continuamos hablando de poesía y sobre todo continuamos conversando placenteramente acerca de su consecución? Vamos a una breve pausa y en un momento más regresamos. Esto es Triángulo de Letras. ¿Puede un diamante tener ojos solo para ser visto? Y ay, no poder ver con ellos la piedad de sus hojas de cristal. ¿Puede el diamante ser diamante y ciego dejarlo a su afán piadoso de arrojar reflejos a quienes lo miran y no enviárselos a sí mismo? Acepta que eres cuerpo labrado de estrellas. Han querido violar tus aristas, opacar tus amorosos guiños, negar tus orígenes legítimos de piedra del Creador. El lenguaje de tus joyas coloridas se habla en todos los paraísos que llevas, tornasol, en tus anillos. Piensa, diamante, ninguna piedra puede cascar tu alma. Son más ricas sus facetas ignoradas que florecen por dentro. Son más deslumbrantes por la belleza de su perfume de cristal. Piensa, diamante, estás en ti como tu propio adorno. En nosotros veremos tus reflejos floridos.
Maestro Raúl Renán, a reserva de verme muy cajonero con la pregunta que voy a elaborar en este momento, ¿cómo fue el presagio? Cuéntenos, por favor, maestro. El presagio se dio, me refiero al título, se dio cuando yo, estando en Mérida, que es donde nací, estuve muchos años allí, me encontraba con los libros que venían de México, me admiraba muchísimo, que lo comprábamos y veíamos esas piezas maravillosas. Yo decía, algún día voy a tener un libro como ese. Y claro, tuve que esperar 85 años para que se diera, pero se dio. Pero se dio. Y entonces, por eso puse ese título, como fue el presagio, así fue el presagio. Lo que el presagio no contenía es qué tipo, por dónde andaría mi producción como poeta para que cupiera en ese libro. Total, el resultado es muy interesante porque al cabo de 40 años de escritura se da esa selección que yo entiendo que está bien hecha, ¿no? Maestro, y desde esa perspectiva, o hablando un poco de lo que tiene que ver con mirar la obra compilada en un volumen, ¿se refleja usted, se identifica todavía con lo que haya escrito hace mucho tiempo? ¿Cómo es este proceso de leerse a sí mismo pasados los años? Y ahora también, por supuesto, amplío la pregunta para que nuestros otros invitados puedan responder. Pasados los años, lo que uno hace es una relectura, prácticamente. Elsa y yo hablamos hace un ratito de las relecturas que tienen un valor enorme, más que la nueva lectura de cosas que están saliendo, que a veces no tienen la calidad que uno busca, de acuerdo con su temperamento, claro, ¿no? Claro. Entonces, esa relectura de uno mismo, volver a empezar, es muy agradable. Yo voy revisando y viendo cómo era yo cuando escribía ese tipo, por ejemplo, el haiku, que esa brevedad tan exquisita que se busca en ese género, es muy grato. Y así, el recorrido que he hecho a través de mis libros, que está representado aquí en esta antología. Entiendo. Y es muy gratificante encontrarse con uno mismo en el tiempo pasado. Maestra Cruz, ¿usted se recuerda o se refleja cuando lee las poesías más, vamos a mencionarlo así, viejitas que acompañan el libro, las poesías más antiguas? ¿Usted se rememora en el momento de haber escrito esta poesía? Sí, cómo no, porque sí me puedo conectar con lo que yo era entonces, mucho a través de los poemas, aunque haya cambiado muchísimo desde entonces, ¿no? ¿Y se considera usted en ese sentido, nueva lectora de su vieja poesía, o al final una lectora que igualmente disfruta lo que reflejó allí en su momento? La verdad es que no me leo mucho. Ah. Tuve que, al preparar este volumen, Bien. sí tuve que revisar todo, pero ahí quedó. Rodrigo, tú eres de los autores que acostumbra releerse. Digo, en tu caso, la relectura, pues que atañe a más que la contemporaneidad, ¿no? Eres un autor muy joven, pero a ti te gusta volver a leer lo que has escrito, o una vez creada la poesía, se suelta y que vuele libre. No, sí, en mi caso siempre hay como una voluntad de regresar a los textos, justamente para intentar reconocerme en ellos, pero desde mi experiencia el proceso es muy extraño, porque uno nunca termina de identificarse con esa mancha tipográfica que está en la página, ¿no? Como que siempre uno es refractario, bueno, en mi caso, frente a su propia escritura, ¿no? Es como, sí, como justamente un juego de espejos que puede llevar como al infinito sin que uno nunca conciba percibir una imagen tangible, ¿no? Sino que todo el tiempo uno se está desvaneciendo ante su propia mirada. Claro. Para ahondar un poco más en este juego de espejos que ya nos refería Rodrigo, vamos a ver un avance del texto que el día de hoy nos presenta aquí en Triángulo de Letras y ahorita regresamos. Permanece el eco de lo que no reconocemos. Vas hacia su rostro blanco y huyes de mi cicatriz. La profesora de inglés alza la voz en la estación Panteones. A veces, en el metro, crecen los presentimientos.
alcatraces blancos en su vestido negro. Las sandalias no ocultan cierta rugosidad en sus tobillos. ¿Se habrá caído el auto? ¿Sobreviví? Detenerse en sus ojos para preguntarle si sobrevivimos. Se derrumban sin aliento al escuchar tus pasos sobre el piso húmedo. Miras las costras en mis rodillas y bebes de la cantimplora con tapa roja. Aquellos ríen en el arenero, se deslizan por mi secreta cicatriz. Despierta, el viento es frío, he pensado en tu desaparición. Rodrigo Flores, cuéntanos, bueno, ¿y de dónde sale este tianguis? Pues el tianguis nace de una postura muy particular mía frente a lo que significa la poesía. Yo creo que la poesía que tiene que ver con la intimidad, con el yo, ocupa un momento histórico muy determinado, al menos en Occidente, y que a veces ese momento histórico determinado en Occidente se da como sinónimo de lo que es la poesía, ¿no? Y a mí me interesa que la poesía tenga que ver también con lo público, que tenga otra circulación y que se comunique con otras cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, este tianguis tiene que ver con referencias cinematográficas, con referencias a algún cuadro, alguna composición de algún músico, también tiene que ver mucho con lo personal, pero también con el contexto, ¿no? Entonces, yo diría que el tianguis tiene que ver también con la Ciudad de México, ¿no? Con este mantra que nos rodea particularmente y que muchas veces no queremos verlo. A mí mi intención era que estuviera presente justamente todo este pregón en el libro y que fuera un libro muy contaminado. Y sabes que además me llama mucho la atención, Rodrigo, y por supuesto ahora platicaremos con nuestros otros dos invitados acerca de ello, como que tu perspectiva dentro de la poesía es muy refrescante, hasta cierto punto novedosa, como que no parte de la estructura clásica de la poesía, ¿no? Pues, también yo creo que, hablando específicamente de Latinoamérica, hay una tradición de poetas que han extremado justamente la poesía vista más como una intensidad del lenguaje que con una tematización de lo poético, ¿no? Entonces, yo no creo que esté tampoco innovando muchísimo ni nada, sino que me estoy basando como en cierta tradición que ya existe en Latinoamérica y en muchas partes. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cierto sector de la poesía estadounidense, desde donde yo busco como reflejarme, ¿no? Claro. Intensidad del lenguaje. Maestro Renan, usted que también ha practicado muchísimo el haiku, ¿hasta qué punto considera que la intensidad justamente de lo que platicamos también se incorpora dentro de la obra poética? No he practicado mucho, no más escribí un libro, pero la intensidad a lo que te refieres tiene que ver mucho con todo lo que se escriba, porque si no, no tendría el alcance que uno debe poner en la poesía que escribe, pensando en el lector, que debe elevarse realmente con lo escrito. Entiendo. Maestra Elsa Cross, ¿usted tendría algo que abundar con respecto a eso? ¿Hasta qué punto la importancia de la intensidad del lenguaje para trabajar un buen poema o en este caso una buena obra? Para mí es fundamental que haya intensidad poética en cualquier poema, ¿no? Y lo que veo y me fascina mucho es la diferencia de perspectivas sobre esto. Creo que yo estaría en el ángulo opuesto de Rodrigo, porque mi poesía sería como todo lo contrario. Creo que es muy tradicional, surge no del entorno, sino básicamente de una experiencia interna y trata de no contaminarse, pero de nada. Entonces me encanta que hay esta visión tan diferente, ¿no? Y que da entrada a todas estas cosas como pueden ser los twitters y, en fin, no sé. Literatura, ¿no? Ahora que estabas platicando y que, cosa, ¿no? Claro, y en ese sentido se nos abre como una perspectiva novedosísima, ¿no? De otras vertientes. Eso es muy rico. Yo estoy muy clara que jamás voy a poder yo llegar a eso. Yo detesto incluso los celulares, pero me encanta que ocurra, ¿no? Y creo que es el síntoma también de una poesía joven, ¿no?
que está totalmente envuelta en su momento. Y en ese sentido también, mucho, bien, ¿no? bien, y en ese sentido también resulta como entusiasmante, ¿no? Saber que de alguna forma los géneros, más allá de sus representantes más brillantes o más premiados, siempre tienen como un afán de renovación, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que unirse al movimiento, que traen a los jóvenes como una fuerza y admirable, ¿no? Porque nos asombra ver cómo qué hacen con el lenguaje, y están muy apegados a lo moderno, ¿no? ¿Cómo se llama? El nuevo lenguaje electrónico, exactamente. Están unidos a eso, y es bueno, yo lo veo y me da mucho gusto vivir en este momento en que ocurre eso. Yo trabajo mucho en la poesía experimental, como sabrás. Bien. Y esa búsqueda colinda un poco con lo que los jóvenes piensan y hacen. Yo quiero agradecer muchísimo el favor de la atención, que hayan venido a Triángulo de Letras. En primerísimo lugar, maestra Elsa Cross, mil gracias por habernos acompañado. Al contrario. Maestro Raúl Renán, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Rodrigo, mil gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos, como siempre, la mayor de las gratitudes por acompañarnos en Triángulo de Letras. Ya lo saben, tenemos una cita la semana entrante para continuar hablando de literatura, de proceso creativo, pero sobre todo de buenas letras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.